las discusiones en serio y de una vez por todas hacer lo que hacen otros países, no inventar nada. Seferino Reato es periodista, escritor y es uno de los que mejor sabe y conoce toda esta historia porque la ha investigado con una rigurosidad pocas veces vista. Yo le voy a dar mi opinión primero porque participé de esa generación, sufrí todo esto que ha pasado y quiero darle mi opinión global y política de esto, pero después quiero que quien más sabe de esto, Seferino, también nos haga sus reflexiones. Mire, en los últimos tiempos del terrorismo de Estado de Videla y de su banda criminal, y al comienzo de la democracia, hubo una consigna que se instaló en el grito callejero de los actos. Decía, verdad, juicio, castigo y condena a los culpables. Yo estuve y estoy de acuerdo con esos reclamos, porque son profundamente democráticos y sanadores. Todos tenemos derecho a conocer toda la verdad. Todos tienen derecho a tener un proceso judicial transparente y todos los culpables deben tener su castigo y su condena. Obviamente estoy subrayando la palabra todos, porque eso marca una diferencia con los que solamente condenan a los dictadores y a las Fuerzas Armadas. Mire, reconstruir la historia en toda su dimensión trágica significa no mirar con un solo ojo. Yo no pongo en igualdad de condiciones a los asesinatos masivos cometidos por el Estado y los crímenes ejecutados por estos grupos guerrilleros. No adhiero a la teoría de los dos demonios, por supuesto, pero hay una clara asimetría, se nota. Pero ojo, también creo que todos los muertos valen igual. Cada homicidio debe ser condenado por igual, más allá de quién sea la víctima y quién sea el victimario. Por eso me parece saludable que la Cámara Federal porteña le haya ordenado a la jueza María Servini reabrir la causa por el atentado más sangriento de los años 70. Estamos hablando de la bomba que Montoneros puso en el comedor de la Policía Federal y que mató a 23 o a 24 personas. Ahora lo vamos a preguntarle a Seferino porque hay dudas. Y algunos hablan de más de 110 heridos. Ahí estamos, mirando lo que era aquella época. Está entre nosotros, repito, el escritor y periodista Seferino Reato, y en su libro Masacre en el Comedor cuenta con rigurosidad los detalles y las consecuencias de semejante salvajada. Cuestiona a fondo la romantización de la insurrección foquista que hoy hacen militantes vinculados a la cámpora y al cristianismo extremo. Aunque suene increíble, una estación de subte lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Fue el jefe del servicio de inteligencia de Montoneros y el autor ideológico de ese ataque al comedor de la policía. En Quilmes, acá en Quilmes, la concejala Patricia Iribarne y la intendenta Mayra Mendoza están investigadas en estos momentos, ustedes lo saben, por desvíos de fondos hacia varias cooperativas. Una de esas cooperativas se llama Montonera y la otra fue bautizada Julio Roque. Julio Roque, ¿saben quién es? Cordobés. Fue el que lideró el operativo que asesinó a José Ignacio Rucci. Hoy hablé con la hija, con Claudia Rucci, el dolor que ella siente, una cooperativa de trabajo que la han bautizado Roque. Mire, en todos los casos glorifican la muerte. Y tal vez en el que más irritó a Perón fue ese cántico que decía en las universidades, sobre todo, Rucci Traviata, moriste como rata. Les cuento a los jóvenes que Rucci era el secretario general de la CGT al que Perón adoraba y que Traviata era el nombre de una galletita famosa por tener 23 agujeritos. De terror, ¿no? Obviamente se referían a la cantidad de balazos que los montoneros le metieron en una emboscada al dirigente sindical. Mire, nos hemos cansado de escuchar durante estos tiempos la reivindicación de lo que llaman la juventud maravillosa, o decir que hemos perdido lo mejor de la generación de aquellos tiempos. La verdad, hasta el mismo Perón primero los usó como formaciones especiales y después los echó de la plaza calificándolos de estúpidos e imberbes. Video histórico. Entonces, cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles, no me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical
que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. Bueno, esos que estaban allí gritando, quejándose, eran los dirigentes de Montoneros y de su versión legal, digamos, la Juventud Peronista. Ahora, durante mucho tiempo, señores, fue peligroso decir esto que estamos diciendo, esto que investigó Ceferino Reato, porque inmediatamente te acusaban de facho o de hacerle el juego a los genocidas. La resolución de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia abre una ventana para que terminemos de procesar y elaborar el duelo de aquellos años donde el fusilamiento, la tortura y la desaparición de personas eran situaciones de vida cotidiana. El juicio de las juntas, el nunca más de Alfonsín, de Estracera, de Sábato, explicaron con rigurosidad una parte de esa historia de plomo y de sangre. Falta conocer a fondo la otra parte. Medias verdades no son verdades. Esta causa que la jueza María Servini debe retomar involucra a varios integrantes de Montoneros, entre otros al jefe máximo, Mario Eduardo Firmenich, que hoy vive en España, y a Horacio Berbisky, quien era el lugarteniente Rodolfo Walsh entre el espionaje guerrillero. Mire, le quiero recordar que en tiempos de Alfonsín, el comandante de Montoneros, Mario Firmenich, fue capturado y condenado a reclusión perpetua. Bueno, después vino Carlos Menem y le otorgó el indulto. Esto es lo que estamos conversando. Son responsables de haber mandado a la muerte a cientos de jóvenes, muy jóvenes en algunos casos, y de haber hecho una lectura mesiánica del verdadero respaldo que tenían entre la población. En 1979, desde Europa, ordenaron una contraofensiva, así le llamaron, que en líneas generales significó que a los militantes que ingresaban al país los mataran como moscas apenas cruzaban la frontera. Los estaban esperando. El libro de Gabriel Levinas, llamado Doble Agente, abunda sobre el trabajo que hizo Berbisky, el que hizo para la Fuerza Aérea, y los motivos por los que salvó su vida, sin tener que irse del país como tuvieron que hacerlo miles de exiliados. Hay que decir que se sentían dueños de la verdad y la querían imponer a punta de fusil. Se autopercibían como la vanguardia iluminada y eran la soberbia armada, como bien tituló Pablo Yusiani su libro. Abrevaron en distintas versiones del marxismo, del maoísmo, del guevarismo, del estalinismo. Se entrenaron en Cuba y en Nicaragua y además tuvieron instrucción militar entre los palestinos que respondían a Yasser Arafat. Jamás valoraron la democracia republicana ni la división de poderes. Solo la consideraban un instrumento para llegar al poder y para instaurar un socialismo nacional o directamente una dictadura del proletariado en el caso de los grupos que no eran peronistas. Por unanimidad, la Sala Primera de la Cámara Federal declaró la nulidad de la resolución de Servini que había sobreseído a todos los acusados. Le están exigiendo además que revise si el atentado al comedor de la Policía Federal no puede ser encuadrado como crimen de guerra o como crimen de lesa humanidad, lo que los convertiría rápidamente en imprescriptibles. Mire, no quiero entrar en la discusión legal, eso lo dejo a los abogados. Sí creo que mi generación en particular y todos los argentinos en general nos merecemos saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Le doy mi palabra y le pregunto a Ceferino Reato qué quiere enmendar, qué quiere corregir, qué quiere agregar sobre esto.